Nosotros te alabamos y nosotros escuchamos tu palabra, tú nos fortaleces, Señor. Tú nos animas, Señor. Tú nos vas quitando lo que no te agrada y nos vas limpiando. Gracias te damos toda en esta hora. Recibe, Señor, la honra y la gloria. Padre, toma el control en este momento, Señor. Mira lo que voy a compartir. Señor, habla nuestra vida, Padre. Que no sea yo, Señor, sino que seas tú, porque sabiduría humana no sirve, Señor, sino solo la tuya, la que viene del cielo, Padre. En el nombre de Jesús, por aquellos hermanos que aún no vienen, Señor, tráelos, apresura sus pasos, Señor, a que se reúnan con nosotros. Y a los que estamos aquí, que nos en un mismo espíritu, Señor, estemos contigo, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Voy a compartirles en esta noche, en esta tarde, cristianos fructíferos o varones fructíferos, como es el tema de los que tenemos, hermanos. Vamos a empezar con un texto en Juan 15:8, si pudieran abrirlo, hermanos, si están en Biblia. Dice: nuestro Señor Jesucristo, hermanos, sabía la labor, la ardua labor o la gran responsabilidad que nos había dado al decirnos que fuéramos a predicar el Evangelio a toda criatura. Nuestro Señor Jesús sabía la responsabilidad, sabía lo que se iba a ocupar para cumplir esta misión, hermanos, y precisamente por eso Él nos habla que esperemos la promesa en el libro de los Hechos, capítulo 1. Dice que esperemos la promesa que es el Espíritu Santo. Porque para cumplir esta ordenanza, para poder llevar a cabo, hermanos, el poder florecer o el poder dar los frutos que se requieren para predicar la palabra, no es con fuerza humana, dice, no es con espada, no es con ejército, sino con el Santo Espíritu. Y el Espíritu Santo, hermanos, tiene mucho que ver para darnos los frutos que se requieren. Vemos un pasaje, hay muchos pasajes en el libro de los Hechos que hablan referente a la importancia del Espíritu Santo, porque es el que hace florecer a la persona, es el que hace que florezca, que haya un cambio en nuestras vidas, que aparezcan esos frutos y podamos producir. Amén, hermanos. Por eso el Señor, lo principal, Él ya sabía lo que nos había encargado y por eso la importancia que nos dice, esperen, el Espíritu Santo. Juan 15:8, hermanos, si alguien me lo pudiera leer, hermano. En esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Una vez más, por favor. En esto es glorificado mi Padre, el que llevéis mucho fruto y seáis así mismo mis discípulos. Amén. Fíjense, en esto es glorificado mi Padre. Amén. En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ese es nuestro texto y quiero que nos lo aprendamos, hermanos, en esta hora. Para que un cristiano sea fructífero, hermano, mismo Jesús nos lo dice, hermanos, referente al Espíritu Santo. Para que un cristiano pueda ser fructífero, pueda dar los frutos, o pueda servir al Señor y florecer, hermano, la palabra de Dios nos da la respuesta. Y como les decía al principio, Hechos capítulo 1, versículo 8. Ya lo tienen, hermanos. Hechos 1, versículo 8. Si alguien lo puede leer, hermano. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y nos haréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Qué significa esto, hermano? Fíjate, ahí habla de un fruto, por ejemplo. ¿Qué significa esto? Que para que el cristiano pueda cumplir la ordenanza, dice, ¿qué necesitamos? Lo que dice el versículo, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita, hermano Félix, en ese versículo? ¿Qué nos dice la palabra? ¿Perdón? El Espíritu Santo. Para que nosotros podamos testificar, es uno de los frutos, hermanos, porque muchos tenemos vergüenza, o tenemos temor. Y uno de los frutos que empieza a florecer cuando viene el Espíritu Santo es que nos da el poder, ¿verdad? Nos quita todo temor para predicar las buenas nuevas. Es una de las cosas que hace el Señor, quita el temor, quita la pena. ¿Qué necesita el cristiano entonces para empezar a florecer o para poder testificar?
No nos vemos muy convencidos, hermano, o como que no estamos metidos todavía en la... Necesitamos el poder que el Espíritu Santo nos da. Así es, necesitamos al Espíritu Santo de Dios para empezar a dar los frutos. Sí, a ver, hermano. Bueno, sí, necesitamos, la Biblia lo marca bien claro, dice, de ser llenos. Así es. O sea, podemos estar a creer en el Espíritu Santo, siempre está con nosotros, ¿verdad? Gracias a Dios, pero la palabra es bien clara, de ser llenos del Espíritu Santo. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, completos, en donde quiera que nos paremos, el Señor nos respalda y se acaba el temor. Así pueden estar en una multitud en medio de 50,000, 100,000 gente. Pero cuando tenemos el poquito de espíritu que varios tenemos de los que estamos aquí, pues la verdad nos da vergüenza taparnos en el camión. Pero cuando somos llenos, Pero todos tenemos el Espíritu Santo. claro, pero ¿Verdad la que palabra sí? dice ser llenos. Así es. No dice, no, es que tengan el Espíritu Santo. Ser llenos, o sea, Fíjese, la importancia del Espíritu Santo. Ya vamos a ver, hermano, lo que está diciendo el hermano Félix, es la llenura del Espíritu Santo. Vamos a ver cómo se va a buscar, pero vamos a ver uno de los frutos que nos da el Espíritu Santo. Hechos capítulo 8, el primer fruto que nos muestra ahí, ¿cuál es, hermano? Capítulo 1, versículo 8. Es el que veíamos ahorita, nos da poder, ¿verdad? Para poder testificar. Hermano, a los que nos da vergüenza, nos da temor, busquemos el Espíritu Santo. Fíjense, hay varios frutos que dan el Evangelio de Juan, pero me voy a ir a solamente algunos. Por ejemplo, en Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Ábranlo, hermano, vamos a ver qué fruto nos da. Gálatas 5, 22. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿Falta? ¿Por qué será, hermanos, que cuando dice que había hubo un problema en el libro de los Hechos cuando los griegos se quejaban de que no les daban el mismo atención a las viudas de ellos como a las judías? Hubo una condición que pidieron, Pedro les dijo, oye hermanos, dice, pues estamos cumpliendo, tenemos la responsabilidad de cumplir la ordenanza de predicar la palabra, ¿verdad que sí decía eso? ¿Sí, hermanos? ¿Sí lo han leído? Dice, oye, no podemos servir las mesas y dar la palabra, o hacemos una cosa o hacemos otra. Búsquense entre ustedes varones, ¿y qué dice? ¿Cuál es el requisito de buscar a esos varones? ¿Por qué pedían ese requisito, hermano? porque era una garantía de los señores del Espíritu. Fíjense, los frutos son amor, paz. Oye, imagínate, oye, me diste hoy el café y que no tengo el amor o no tengo la paciencia. Pues que te sirve el que a ver qué y me voy. ¿Por qué, hermano? Sí, porque es importante para que el cristiano pueda dar los frutos. Es importante que seamos llenos del Espíritu Santo. Porque si yo no tengo amor, oye, me ve de mala cara aquel hermano, no lo vuelvo a terminar. Fíjate, empiezan las murmuraciones. Por eso los frutos del Espíritu Santo son tan importantes, que haya amor, que haya, otra vez, gozo. No, otra vez me tocó barrer. Hombre, nomás a mí me toca. Ya le agarraron. Sí, oye, los baños, pues si yo sé predicar, ¿por qué me van a tocar los baños? Por eso, hermanos, los frutos del Espíritu Santo son importantes en nuestra vida para cumplir la ordenanza que el Señor nos dio. Yo voy a estar ahí, yo sé predicar, yo sé cantar, sé tocar un instrumento, ¿por qué no me toman en cuenta? No, hermanos, por eso el requisito que pedían los apóstoles, ¿sabes que vos tienes gente que esté llena para servir las mesas? ¿Cómo es posible, hermanos? Los que reciben en la puerta tienen que ser llenos del Espíritu Santo porque, oye, es la cara que muestra. Los que están al frente de una directiva. Así es, hermano. Se diga, por eso es importante el Espíritu Santo en nuestra vida para poder dar los frutos que se ocupan para la obra. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermano? Ninguna.
¿Cómo podemos ser llenos de ese Espíritu Santo? ¿Cómo podemos, cómo podemos ser llenos de el Espíritu Santo? ¿Perdón? Algo más, hermano. La Biblia nos dice cómo. En Hechos, igualmente, hermano, nos vuelve a decir, Hechos capítulo 1, versículo 14, si alguien lo tiene y lo pudiera leer, hermano. ¿Cómo el cristiano puede ser lleno del Espíritu Santo? Todos estos perseveraban unánimes en oración y luego con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Amén. Con oración y con ruego. En unidad, bien, era lo que marcaba la iglesia primitiva. La unidad, la oración y el ruego. Y las tres cosas, hermanos, son importantes. La unidad, tengo que permanecer en Jesús para yo recibir. Tengo que permanecer en unidad en la iglesia, ese por eso el amor. El gozo en el servicio, en la oración. El ruego, el que yo quiera, Señor, servirte como tú quieres. ¿Cómo puede ser el cristiano lleno del Espíritu Santo? Es a través de la búsqueda, no es viendo la televisión, no es haciendo otro tipo de cosas, hermanos, sino es a través de la búsqueda de Dios. El mismo Hechos capítulo 2, hermanos, el capítulo nos muestra qué estaban haciendo cuando llegó la promesa del Espíritu Santo. Hechos 2:1. Hoy miércoles, para conocer, estaban todos unánimes juntos. Y luego, ¿qué sucedió, hermano? Dice, estaban todos unánimes juntos. ¿Qué estaban haciendo, hermano? No estaban chismeando, no estaban grillando, ¿verdad? Estaban en unidad. No estaban haciendo un taquito de pastor, ¿verdad? Como dicen. Campechanas con líderes. O campechanas, ¿verdad? Estaban en oración unánime, con el mismo propósito. Jesús dijo que nos quedáramos, que vamos a recibir ese poder del Espíritu Santo para poder testificar, para poder dar los frutos que Él requiere para esta obra que nos ha encomendado. Todos cristianos, hermanos, que quieran servir al Señor, tienen que buscar de Él, en su llenura, para poder florecer y dar los frutos. Algo muy importante, hermano, es la perseverancia. Muchas veces se busca y dice, no, es que no pasa nada, pero dice perseveraban. Aquí esto es bien importante, es clave, porque muchas veces cristianos se desaniman y dicen, yo he buscado, hay que perseverar, constancia, Amén. seguir adelante sin estudiar, sin flaquear, venga lo que venga. Amén. Así es, hermano. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta o que quieran opinar? Otra es también cuando ya has recibido la llenura del Espíritu Santo, mantenerlo en ese nivel, porque has recibido la llenura del Espíritu Santo, pero dejas de ejercitar la oración, dejas de ejercitar la palabra de Dios, entonces va uno conquistando el Espíritu Santo. Entonces llega el momento en el cual queremos actuar, y ahí es cuando el Espíritu Santo, no sentimos el respaldo del Espíritu Santo. Porque yo lo he visto, Dios ya te estaba pidiendo esa llenura del Espíritu Santo. Eres lleno del Espíritu Santo, pero dejas de, por ahí que causa, te va descuidando esa llenura, empieza uno a faltar a la iglesia, empieza uno a dejar de estudiar la palabra, empieza a dejar uno de orar, se presta el Espíritu Santo. ¿Alguna pregunta, hermano, o algo que quieran compartir en esto? Es algo muy importante también que cuando estemos orando así en intimidad, si ya hemos sido bautizados en las lenguas, pues estar ejercitando la verdad en oración, en intimidad con el Padre. Porque eso nos hace, porque dice la palabra que el que habla en lenguas, habla con Dios. O sea, tiene una intimidad, ¿verdad?, con el Señor. Entonces, es bien importante cuando nosotros estemos hablando en lengua, ya una vez sido bautizados, estar ahí en oración y estar ahí clamando sin lenguas, porque dice que el que habla en lenguas habla en misterios. Entonces ya si tú tienes, si Dios te ha dado no de interpretación de lenguas, ya es algo muy distinto, ¿verdad? Porque Dios ahí también te puede ministrar. Amén. ¿Qué hay otorga, hermano? ¿Algo más? Nada. Vamos a otra de las cosas para que usted y yo podamos florecer en el libro de los mismos Hechos nos dice
que permanezcamos en la doctrina, hermano. Hechos capítulo 2 dice, versículo 42. Hechos 2, 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ya vimos la oración, pero ahora vamos a ver, dice, y permanecían en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es doctrina, hermanos? Dice, la doctrina nos da que es una enseñanza o es una instrucción, hermanos. Y no es la enseñanza que tenía Pedro o los discípulos, hermanos, o incluso Pedro, sino es la enseñanza o es la doctrina que nos dejó nuestro Señor Jesucristo en la palabra. ¿Por qué es importante permanecer en la doctrina, hermanos? Jesús mismo nos aconseja en el Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 39, dice, y escudriñad, porque os parece que ya encontraréis la vida eterna y son las que dan testimonio de mí. La doctrina no era idea de los apóstoles, hermanos, y era las enseñanzas que Jesús les había dado. Y eso es lo que compartían a la iglesia que se estaba reuniendo en aquel tiempo, es la enseñanza de Jesucristo. Entonces es importante que nosotros como cristianos permanezcamos en la doctrina que es la sana palabra, hermanos. Fíjense, hay algo que nos dice en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿Dónde es Timoteo? Sí, amén. 2, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. ¿Se fija? La doctrina tiene que ser tomada de la palabra de Dios, hermano. Tenemos que continuar en lo que nos dice la doctrina. Si permanecemos en la doctrina, hermano, si no permanecemos en la doctrina, podemos desviarnos y podemos perdernos. Hay una cita que quiero compartirles. ¿Por qué es tan importante permanecer en la doctrina, hermanos? 1 Timoteo capítulo 4. Hay una exhortación que nos dice el apóstol Pablo, que le decía a Timoteo, y es como si Pablo nos la dijera a nosotros, o Dios nos la dijera a través de Pablo a nosotros. ¿Por qué es importante permanecerlo? Mire lo que le decía Pablo a Timoteo, y yo quiero que lo tome, que se lo está diciendo a usted. Dice, en versículo 13, capítulo 4, versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate, ¿en qué, hermano? Fíjense en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. Se dice en la Biblia que para que nosotros podamos dar los frutos tenemos que permanecer en la doctrina, que es la lectura, la exhortación y la enseñanza que nos dejó el Señor en su palabra. Fíjate, versículo 5, versículo 15. ¿Por qué es tan importante? Dice Pablo, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, ¿para qué? Para que tu aprovechamiento sea manifiesto. Oye, ¿qué quiere decir con estas palabras? Para que tu aprovechamiento sea manifiesto. ¿Qué quiere decir? El testimonio de lo que está leyendo, tiene que dar fruto de lo que está leyendo. Un cambio en la vida, hermano. ¿Qué cosas lo da, hermano? Por eso a veces cuando queremos leer la Biblia como que algo se nos sube los párpados y no queremos de repente leerla. O no, está más buena la novela y déjame la dejo ahí al rato. Sí, no, a lo mejor a mí me pasa, bueno, con la novela no, ¿verdad? Pero sí me pasa, ya me tiempo atrás. Pero a veces ponemos otras cosas, hermano. A lo mejor le vamos a pasar. Ahora. Sí, ya me descubrí, hermano. Fíjense, pero a veces ponemos otras opciones, dice, para que seamos, ¿de qué? Sea nuestro aprovechamiento, sea manifiesto. ¿Por qué, hermano? Dice, manifiesto a todos. Y luego versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto. Si tú persistes en esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Si no tengo amor, si no tengo el fruto del amor, ¿qué va a pasar, hermano? Entonces no conozco a Dios, porque Dios es amor. Si yo no tengo paz,
si yo no tengo gozo, si yo no tengo templanza, nos faltan muchos de esos quizás, a algunos les falta otro, ¿verdad? Pero qué tremendo cuando nos apenas nos dicen mi alma y luego nos entendemos, ¿verdad? O qué tremendo que apenas nos guiñen la cara y nos... Por eso es importante, hermano, porque si yo busco la llenura, busco los frutos, voy a salvar mi vida o mi alma. Y voy a ser, hermano, y a ti mismo y a los que te oyen. Por eso es importante la doctrina. ¿Por qué, hermano? Porque hoy en día entran muchas doctrinas erróneas dentro de la iglesia. Y es importante que permanezcamos en ellas. Ya unos meten esto, ya unos meten otro. Por ejemplo, solo Jesús, hermano. Testigos, gente que tenemos que orientar con mansedumbre hacia la doctrina correcta. Orientar a los recién llegados, hermano, a que sigan a Dios como nos indica la palabra. Por eso entonces una de las cosas es buscar la llenura del Espíritu Santo y permanecer en la doctrina. Amén, hermano. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de la doctrina, hermano? A mí me gustaría añadir esta parte que dice de Primera de Pedro, capítulo 3, porque muchas veces por el celo de Dios hay veces que podemos caer en una contienda. Porque mira, el consejo de la palabra dice así, capítulo 3, versículo 15. Si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, es bien importante notar esta parte, porque como les decía, muchas veces por nuestro celo por Dios, por la doctrina, muchas veces tal vez nos expresamos de una manera así, enojados y así, pero la Biblia nos dice, con mansedumbre nosotros presentemos, ¿verdad?, la palabra como debe ser aquel que está diciendo, no, ¿sabes qué es que dice esto la Biblia? No, es que mira, dice esto. No, pero es que este y el otro y así, así. Y les voy a contar esto que a mí me pasó una vez, y me pegó ahí en el orgullo. Le voy a decir por qué. Una vez fui a visitar a Luis, me estaba esperando porque le íbamos a traer para acá, para la iglesia. De repente llegan los testigos de Jehová, ¿verdad? Y de repente, oye, no está el señor de la casa. Le digo, Dios lo bendiga, ¿qué se lo ofrece? Me dijo, quiero hablar con el grande, no con el pequeño, así como está de firme, ¿no? Y dije, ándale. Dije, a ver, y ya comenzamos a hablar de la palabra, pero de cierta forma hubo contienda con la escritura. Cuando yo bajé, y bueno, ya cuando bajamos veníamos para acá, yo abría la Biblia, estaba leyendo la Biblia y el Señor me exhortaba ahí en la palabra, ¿verdad? Y me hablaba, ¿verdad? De esa manera. Entonces es por eso que les digo, muchas veces por el celo que tenemos a Dios, o por este caso, ¿verdad? Que ahí me pegó directamente, ¿verdad? Pero vemos cómo el Señor quiere que nosotros presentemos la palabra con mansedumbre, aquel que nos demande razón de la esperanza que tenemos. Entonces es importante, ¿verdad?, esta parte. Ahora, yo quería, bueno, una experiencia que me pasó a mí sobre la doctrina, que como está diciendo el hermano. Una ocasión que andaba vendiendo algo para la iglesia. Entonces, visitó ahí una gente que es un chamán que solo Jesús. Entonces, él empieza con la palabra. Entonces, yo no lo paré nada. Mire, la palabra no es para discutir. Yo no voy a discutir la palabra con usted porque pues, Dios me ha enseñado algo en la palabra y yo la voy a respetar. Y yo respeto su decisión, lo que usted cree. Y si usted cree que está bien, adelante. Si usted sigue adelante. Porque la palabra de Dios no es para contender, sino para edificar, para animar, para levantar. Entonces, respeto y compromiso. Para no entrar en contradicciones sobre la palabra, entonces no le digo yo esto. Sí, la palabra no se equivoca, no es la palabra que no es para contender, pero es para edificación, para exhortación. Entonces, si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, dice que Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. O sea, nos va a enseñar a guiar correctamente
por el camino que Dios quiere que nosotros presentemos la palabra, cómo la presentemos. Entonces, sí es bien importante que nosotros estemos llenos del poder de Dios para que podamos hacer un buen servicio para Dios. Y también en la carta de Judas dice que contendamos ardientemente por nuestra fe, pero eso nos dice que no seamos movidos de la fe que hemos creído en Cristo Jesús. Entonces, ahí vemos la otra parte, ¿verdad? Que tal vez uno pueda decir, no, es que me dice que tengo que contender, no, es que dice que tenemos que estar firme, ¿verdad? En la fe, que es en Cristo Jesús. Amén. ¿Algo más que quieran agregar, hermano? Pues yo digo que en lo de la doctrina también puede ser, ahorita como lo hemos ido así viendo, que lo he explicado, ser lleno del Espíritu Santo y para el fruto, pero también cuando eres lleno del Espíritu Santo, empiezas a leer la palabra y decirle al Espíritu Santo, hazme entender qué es lo que tú quieres, porque vemos ahorita muchas sectas o muchas religiones en las que de un versículo te hacen toda una herejía. O sea, ya hay los homosexuales ya leen la Biblia y dicen, no, es que la Biblia también lo aceptan. Y de ahí, o sea, hay lugares que se meten al internet, entonces si no estás lleno del Espíritu Santo y no la lees, o sea, y a veces, o la quieres interpretar a tu manera a lo que te conviene, es ahí donde te puedes perder la doctrina. Así es. Otra de las cosas es que cuando uno no está preparado o no es, uno debe tener mucho cuidado. Es mejor retirarse. Es mejor ir que quedarte ahí, porque si no estás preparado, no tienes experiencia, tú te vas a envolver muy fácilmente. Entonces, ahí es pues, también muy importante cuando una persona nueva que no conoce, no tiene conocimiento bien de la palabra de Dios. Entonces, yo pienso que es mejor retirarse. Pues sí, se nos dice la palabra, yo no lo quise agregar aquí, pero es parte de Juan 16:15, hermano. 16:13, perdón. Yo no lo quise agregar, sí lo puse, pero no lo dije. Por la obra del Espíritu Santo son los frutos, hermano. Dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará, como decía el hermano Abraham. Vemos la obra que hace el Espíritu Santo. Él, versículo 8, dice, Él convence al mundo del pecado. Él nos convence a nosotros y nos redarguye, que son una de las cosas que empieza a hacer el Espíritu Santo en nuestra vida. Nos habla o nos hace sentir cuando estamos haciendo lo incorrecto, lo indebido. Por eso es la importancia. Para la doctrina es la importancia de la guianza, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Por eso es importante, hermano, el Señor quiere que todos seamos, por la encomienda, no se la dejó al pastor, no se la dejó al líder, se la dejó a todos. Y para cumplir eso necesitamos los frutos del Espíritu Santo. Porque, por ejemplo, paciencia, amor primeramente por las almas, por su obra. El que si no tiene ese fruto no vas a amar, ¿cierto? Paciencia, es que ya le hablé como 2 veces y no quiere venir y lo dejamos. Dejamos de orar. Ya a veces empezamos de ser buenos, hermanos. No perdemos la fe. No somos mansos. Entonces por eso es importante, para que cumplir eso necesitamos eso. Hermano, a veces vendes tamales, ahí me tocó, no me tamales feos, ni zapatos crudos y esto y lo otro. Y hermano, y no caros. No, si no tenemos el Espíritu Santo, hermano, ¿cómo podemos contestar? No me lo paguen. Dios me bendiga. ¿Cómo reaccionamos si damos? A veces tenemos esto con nosotros. No, lo que pasa es que tenemos bueno, primeramente hay que tener el amor a Dios. Y luego yo estoy teniendo el amor a Dios, ya de ahí también. Pero lo dice al revés primero el Señor, hermano. Dice, el que no ama a tu hermano. Sí, pero ¿Por qué dices que amas a tu hermano si no, que lo ves y amas a Dios si no lo has visto? Pues sí, pero yo no sé, así lo marca la palabra. Pero yo creo que ya eso se lo dice porque supuestamente amas a Dios y a tu hermano lo puedes amar. Pero yo digo que lo primero es amar a Dios. Ya cuando tú valoras el sacrificio, porque no es que empieza a hacer la obra. exactamente.
Y en cuestión de los tamales y todo eso, ya hemos hecho un poquito de punto también. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano, en esas cosas. Yo creo que si verdaderamente queremos ser de bendición, tenemos que hacer un esfuerzo. Porque muchas de las veces queremos ganancia y la gente de afuera nada más está sobre nosotros. Y por eso viene este tipo de detalles. Pues necesitamos, hermanos, tener. Y hacer ¿Perdón? las cosas muy bien, hermano. O sea, la palabra de Dios dice que todo lo que hagamos, me imagino que es Amén. todo. Hay otra de las cosas que nos muestra la palabra, hermano, y este es el mismo libro de los Hechos, que es referente a la unidad. Como leíamos Hechos 2, versículo 42, dice, en la comunión unos con otros, en las comuniones es la confraternidad, es la unidad. El otro paso es que ellos nos enseñaron, hermanos, a vivir en unidad. Vamos a ver, fíjense lo que nos dice el Evangelio de Juan capítulo 15. Vamos a ver primero la unidad que tiene que haber entre el cristiano y Dios. Y vamos a ver un ejemplo que nos muestra la palabra referente a la unidad en el libro de los Hechos. Y cómo es manifestada, los frutos, y cómo a través de los frutos somos bendecidos entre nosotros, y la gente afuera nos ve y vienen, hermanos. Amén. 15, digo 8. Sí. Si no estamos en unidad con Dios, no podemos dar frutos. Evangelio de Juan capítulo 15. Ya lo tienen, hermanos, alguien. Fíjense. Desde el versículo 1, hermanos. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Síguele, hermano, sí, por favor. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel lleva fruto, lo quitará para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Habla de la unidad. Síguele, por favor. Sí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los que recogen y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y habla de permanecer pegados a Él. No podemos, hermanos, dar los frutos, o no puede haber un cambio en nuestra vida si usted y yo no permanecemos en Él. Como aquel que dice, dejé de tomar sin hacerme cristiano, dejé de hacer esto sin hacerme cristiano porque me bajé los pantalones. Así es, yo se los he comentado varias veces, pero así un compañero. Yo no necesité hacerme hermano para dejar de tomar. Ya llevo tantos meses y me seguía diciendo. Y ya cumplí tantos meses y luego cumplí un año, hermano. Ya llevo un año y no necesité ser hermano como tú para dejar de tomar. Qué bueno, Poncho iba a decir. Qué bueno que estás así, digo, pero cada que me decía eso, hermano, decía, necesitas de Cristo como quieras. Necesitas de Cristo y dices dar tu vida de Cristo. Hermano, el día que tuvo una dificultad, hermano, se fue, y la dificultad perdió el trabajo, hermano, y fue y se gastó su liquidación. ¿Por qué? Porque necesitaba de Cristo. Usted y yo sin Cristo no podemos darle fruto. Necesitamos permanecer en Cristo. ¿Cómo vamos a permanecer? Pues buscándolo, hermano, en comunión. No hay otra manera de que Dios dé los frutos si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Hay un ejemplo muy bonito, hermano, en el libro de los Hechos, que nos marca, hermano, lo que son los frutos del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 43. Fíjense, la Biblia nos da este ejemplo, hermano, que cuando la iglesia
cuando la iglesia o el cristiano en lo individual permanece en unidad con nuestro Señor, empieza a florecer y dar los frutos que Él espera de nosotros. Esto que estamos hablando se puede aplicar, es para lo personal, pero también para la iglesia, hermano. Porque cuando la iglesia o el cristiano individual permanece en unidad con Dios, empieza a ser fructífero, como lo vimos en el libro de los Hechos. La iglesia empezó a florecer en general, y en lo individual vemos que el Señor resalta a las personas en individual cómo florecen los frutos. Mire, vamos a ver, por ejemplo, Hechos 2:43, ¿qué dice? Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales veramente por los apóstoles. El Señor le estaba dando lugar a sus siervos, a los apóstoles. ¿Qué querría decir con señales y maravillas que se hacían a través de ellos? ¿Qué podrían ser, hermano? Sanidades. ¿Perdón? Sanidades. ¿Qué más? Milagros. ¿Qué más? Dice señales y maravillas. Dice cómo Dios, cuando tú empiezas a buscar de Dios y permaneces en su unidad, empieza el Señor a darle, dice, como decía Timoteo, para que seas de aprovechamiento, para que vean tu aprovechamiento. Estaba dando tu testimonio y el Señor se manifestaba en lo individual en los apóstoles. ¿Quién se levantó, hermano, cuando fue la primera predicación? Pedro. ¿Y qué sucede, hermano? Pedro es lleno del Espíritu Santo y se le quita aquel temor o le da la autoridad para empezar a hablar. ¿Y cuántas almas se convirtieron? 3,000 almas. Empezamos a ver el fruto, que es el valor, que es que Dios pone la palabra en el hombre y empieza el hombre a hablar de Él, a hablar de Jesús y empiezan los resultados. Cuando hay unidad de uno en lo individual con Dios o cuando la iglesia está en unidad con Dios, hermano, empieza a florecer. Y ahorita vemos, por ejemplo, en lo individual, en los apóstoles. Y Pedro fue uno de los valientes que el Señor usó para la primera predicación donde se convirtieron 3,000 almas, hermano. Amén. Les dio la autoridad, el poder. Vemos después la curación del cojo cuando estaba Juan y él, hermano. Grandes prodigios o milagros se pueden hacer o señales a través de nosotros, porque Dios nos está respaldando. Son los frutos, o son, porque pueden ser también los dones, hermano. Lo que Dios se manifiesta cuando empezamos a buscar al Señor y en la iglesia. Mire, versículo 44, hermano. Todos los que habían creído estaban Hasta el 46, hermano, por favor. estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, que alababan a Hasta ahí, hermano, hasta el 46. ¿Qué frutos podemos ver, hermano? ¿Qué es lo que vemos que está haciendo Dios en esos versículos? 44, 45 y 46. ¿Qué vemos, hermanos? En la iglesia, en los miembros de esa iglesia que estaba ahí. Unidad. ¿Qué más, hermano? Que no ponían su mirada en las posesiones, Sí. ¿Se fija? ¿Qué más podemos ver ahí? el amor. Empezamos a ver los frutos, ¿verdad? Porque Dios empieza a que yo voy a darle lugar a mi hermano o a mi hermano. Empiezo yo de repente a hacer la necesidad y oye, nos vamos a hacer esto. Empezamos a ver una unidad, a ver de despojarnos, de ayudarnos unos a los otros, de orar los unos por los otros, a tal grado que hasta se invitaban a comer en sus casas. No había grupitos. No había grupitos, aunque a veces nos caemos mejor con unos, ¿verdad? O nos llevamos mejor con otros, pero no había grupos. Ahora, al menos yo ahí no veo grupos. No habla de eso, pero sí habla de compartimiento de pan. No quiere, hermano. Porque habla plural, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, hablando del cristiano, del creyente. Entonces, hoy en la actualidad debería ser lo mismo. ¿Y quién estaba haciendo sus frutos? el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano. Cuando el Señor, empezamos a darle lugar empezamos a buscar al Espíritu Santo, nos empiezan a doler los que no asisten, hermano. Empezamos
a acercarnos hoy que se ocupa en la iglesia. Empezamos a hacer eso. Se empiezan a bajar las críticas y empezar a dar opiniones. ¿Y por qué no lo hacemos así, hermano? Y si hacemos esto, ¿y por qué no organizamos de esta manera? Mire, un canto para que se animen. No sé, hermano, pero empieza a haber esta unidad y ese deseo cuando dejamos que el Espíritu Santo entre, que tome el control y empezamos a ver florecer la iglesia, pero empieza a florecer primero nosotros mismos. Porque los frutos son, hermano, en nosotros. Primero somos la búsqueda del Señor y luego, hermano, alabarlo. La iglesia va a crecer de esta manera a través de la intimidad que tengamos usted y yo con el Señor, a través de la llenura del Espíritu Santo. Usted y yo vamos a crecer en lo individual dependiendo nuestra relación que tengamos o nuestra comunión que tengamos con Él. Vemos ahí el mayor ejemplo de los frutos que estaba haciendo el Espíritu Santo, hermano, en cada una de las personas, a tal grado de decir, lo mío es tuyo. Lo mío es tuyo, imagínense. Gente, te invitan vamos a hacer una de harina a la casa o esto, lo otro. Vamos a ver a aquel hermano que no ha venido. Mira, oye, vamos a orar por los que no están. ¿Qué te parece? Si hacemos un convivio o no sé, algo para los, a lo mejor los que ocupan. En fin, hermano. Pero vemos los frutos que hace el Espíritu Santo en la iglesia. Y en lo individual lo vimos con los apóstoles, con Pedro, con Juan. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermano? ¿O algo que quieran más comentar? No se me duerman, hermano. Bueno, un punto, hermano. Yo creo que sí me falta bastante de todo lo que estamos hablando. Ahorita me acordé de que cómo las misioneras trabajan a través de dando descuentos para entre ellas mismas, ¿verdad? Y nosotros, los varones, bueno, casi no nos gusta esto y hacen un poquito así. Es una idea, hermano. Aquí está la mesa directiva. ¿Puede dar su idea? Pues ya se la digo, no la había escuchado, pero la digo otra vez. No, pues sí puede ser un punto. Bueno, yo creo que es muy importante, vamos a decirlo así, confiar lo que nos puede ayudar. Eso es lo que decían ellos, hermano. Y hay puntos que sí nos ayudan, hay puntos que a lo mejor no nos convienen o no nos ayudan, pero sería cuestión de checar qué sí y qué no, y qué se puede hacer. En cuestión también de visitar a algunos hermanos, si la directiva no puede organizar un grupito y podemos ayudar, y a visitar a un hermanito o algo. Amén. Sí, dice el versículo 47, nos dice mucho. Vamos a ver el versículo 47. Dice, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cómo sería eso, hermano, que el Señor añadía a la iglesia a los que debían de ser salvos? ¿Por qué sería eso? Por la unidad entre ellos. Aleluya. La gente veían el amor y la gente veía de afuera todas las manifestaciones. El Señor en pocas palabras, ustedes encárguense de sí y yo me encargo de Yo me acuerdo que yo oía hace mucho, hoy no lo oigo, hermano. Les doy sincero, hoy ya no escucho eso. Pero anteriormente, cuando había un enfermo, llevarlo con los hermanos. Yo me acuerdo que sí, yo estaba chiquillo, hermano. Y llévalo con los hermanos. Así es, hermano. No sé, a lo mejor yo estoy mal, a lo mejor en Zapata no escucho, pero aquí sí se escucha. Pero yo me acuerdo de eso, hermano, que decían en aquel tiempo. Que no debo de acordarme de aquello, ¿verdad? Porque quizás, pero que es bueno. Que hoy hablaran de así. Oye, por eso le añadía a la gente, ¿qué les hacen esos hermanos, hija? Oye, ganan el mínimo y los dos tan felices. Y yo hasta los veo que comen bien y yo gano mucho y mira, no me rinde, pues ¿qué hacen? Oye, les vienen los problemas como a todos impuestos y yo no veo que se quejen, míralos. No, y sobre todo ahí también se mira la unidad, hermano, porque por ejemplo, se enferma alguien de tu familia y va el hermano Noé y va el hermano y llega la gente y los vecinos empiezan a decir, ¿cómo lo apoyan? Sí, hay unos comentarios que dicen,
Ven con los hermanos y te van a ayudar. Sí, hermano. Van a decir una placa, no, hombre, hermano, los hermanos le van a ayudar. Cuando yo botí la placa en mi casa, perdón, pero así se escucha. No, hombre, los hermanos se ayudan entre todos, ahí pronto van a hacer esto, pronto van a hacer lo otro. Pero ¿cuál será la verdad? Y es que, bueno, antes sí había mucho de esto, hermano. ¿Cuál será la verdad? De que tenías algún detalle en tu casa, lo compartías aquí y de volada se armaba una cuadrilla y vámonos a apoyarle, hermano, fulanito. Y ahorita sí, no, ya... Bueno, ya, mi nombre no, perdón, hermanos, a lo mejor esto no debía hablarlo, pero si la gente se añadía a la iglesia es porque veían algo dentro de la iglesia. Es porque veían algo entre la gente que estaba ahí congregada, hermano, y que hoy deberían de verlo también. Que hoy deberíamos mostrar esos frutos que quiere el Señor para que la gente se agregue y empiecen a oír que tienen, que les hacen, que unidad allí, que les dan. Que les dan. Como dice el hermano Félix, o sea, el Señor decía, ustedes hagan lo suyo y yo hago lo mío. Yo recuerdo también, de hecho ahorita yo lo veo, cuando a un templo llega una persona endemoniada, que la detectan rápido, casi los pastores o los ministros lo que hacen es que la gente se vaya y dejan a personas capacitadas y empiezan a orar por las personas endemoniadas. Yo recuerdo que hace muchos años, hace 30 algo de años, yo iba a una iglesia donde es que la persona está enferma y estaba endemoniada. Y entraba y el pastor, ¿cómo se llama? Sin tener la precaución, sin tener, ¿cómo se dice? La cautela de decir, oye, hay gente aquí que ni siquiera, o sea, no, se ponen a orar allí. Y uno dice, oye, pero sin embargo la persona era liberada y todos los demás a nadie nos tocaba nada, pero porque había unidad. Ahora el pastor dice, no me la juego, no que se vayan todos y nomás queremos los que hablamos más de los hijos, o sea, porque pasa que les damos. Pero aquí vendría, hermano, ¿y por qué el pastor tiene que orar y luego nosotros? Exactamente. No dan los frutos como todos, los frutos son para todos nosotros. Me pasó algo así antes, cuando todavía sentía aquí de joven, nos llevó un retiro nuestro pastor acá para libramiento. Y estamos y de repente nos dice todo, ¿saben qué? Cierren todos sus ojos y no los abran, porque voy a orar por él. Y donde él empezó a orar, no, pues yo lo cerré mis ojos y de repente sentí un viento así fuerte, salió algo. Y ahí se pueden abrir sus ojos, pero es que él nos recalcó que cerráramos los ojos todos. Esto nos estaba joven y estamos en un retiro de jóvenes y nos llevó nuestro pastor. Y nada, estuvo bonito, pero a mí eso me dio temor. Yo no estaba bien, entonces yo lo que hice fue obedecer. Yo cerré mis ojos y él dijo, ya pueden abrirlos, lo voy a abrir. Pero sí sintió algo donde él empezó a orar por él, porque un se empezó o sea, no hizo nada, sino que se empezó y él lo notó, o sea, él como está lleno de Dios, sintió que él estaba mal y nos dijo a todos, por favor, todos cierren sus ojos, nadie nos abra, entonces y empezó a orar por él. Se sintió algo así que salió algo, un viento, no sé, y ya nos dice, se acaba de orar y nos dice, pueden abrirlo. Pero sí me chorro que no hay muchas abiertas. Veían en la iglesia, hermanos, la unidad, vivían la manera de vivir, por eso es que se añadía cada día los que ven estados. Hoy, hermano, deberíamos de buscar al Señor y que Él haga su voluntad. Deberíamos buscar los frutos, hermanos, y que el Señor use nuestras vidas para cumplir la ordenanza que Él nos ha encomendado. Todo cristiano, hermano, debe preocuparse por ser fructífero. Usted y yo debemos preocuparnos por dar los frutos, porque un día vendrá nuestro Señor y qué cuenta le vamos a dar. No nos vaya a decir como quiero inútil. Échenos la oscuridad al fuego.
Es importante que cada uno de nosotros nos preocupemos cómo está nuestra vida adelante. Yo estoy dando los frutos, estoy siendo de bendición o no estoy siendo de bendición. Ya lo pasado, hermano, hoy son cosas nuevas. Y el Señor nuevas cosas, nuevas bendiciones trae cada día. Y hoy es cuando debemos comenzar como varones, hermanos, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo está mi vida delante de Dios? Si yo tengo los frutos o no los tengo. Y si no los tengo, tengo que pedirlos. Si yo veo que la Biblia me dice que la unidad, hermano, que el testimonio hacía que la gente se acercara, bueno, ¿por qué no pedirle al Señor que nos empiece a cambiar nuestra vida? ¿Por qué no empezarle a decir, Señor, pues ayúdame a vivir la vida que a ti te agrade para yo ser de bendición para los de fuera, para los de aquí adentro? Ayúdame, Señor, dame esos frutos para empezar a tener paciencia con aquella alma que le he hablado, exhortarle al alma perdida, exhortarle al hermano que se ausenta, el orar por ellos. ¿Por qué no pedir, Señor, ayúdame a permanecer en la doctrina, en la lectura, en la búsqueda de ti? Es tiempo que debemos hacerlo, hermano. ¿Qué le parece si damos gracias a Dios por esta palabra? Amén, hermano. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Dios quiere hacer cosas nuevas, hermanos. No solo que lo veamos en la palabra, los hechos que sucedieron con aquellos grandes hombres, sino que hoy en día. Pero tenemos que permanecer en unidad con el Señor. Darle gracias en esta hora. Aleluya. 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 Gracias. Aleluya. Aleluya. Y si a ti te falta unidad, ¿por qué no le empiezas a pedir unidad para la iglesia? Si tú ves que falta unidad, ¿por qué no empiezas a practicar la unidad en este momento? Con Dios primeramente y con un hermano. Si tú tienes el amor, ¿por qué no empiezas a practicar la intercesión por aquellos que no están, por los perdidos? Si te has sentido herido o dolido por algún gesto, por alguna palabra que te ofendió, ¿por qué no le dices al Señor que te dé ese amor, que te dé la templanza, que te dé la paz? Señor, aleluya. Si queremos crecer, si queremos florecer, tenemos que poner nuestra mirada en el autor y consumador que es Cristo Jesús, y no en el hombre. Tenemos que empezar a trabajar no con el que nos llevemos bien, sino con aquel todavía que no nos podamos acomodar. Tenemos que empezar a servir al Señor. Señor, en esta noche, Padre. Mira, Señor, vemos los frutos que tú das a través de tu Espíritu Santo, Señor. Vemos, Señor, que tú nos das frutos. Señor, y esos frutos son a través de la búsqueda de tu presencia. Son, Señor, lo que tú nos das, Señor, cuando te buscamos, Padre, con deseos, Señor. Aleluya. Señor. Aleluya. ¿Por qué no empezamos a pedir porque una señora a la iglesia, hermano? Porque una al departamento. Vamos a pedirle. Señor, en esta hora, conoce, Señor, la vida de los que aquí estamos, Padre. Si tú sabes que ofendiste a alguien para empezar la unidad, ¿por qué no pedir perdón?
Si tú no te hablas con alguien por algo para practicar la unidad, ¿por qué no empezamos a reconciliarnos? ¿Por qué no empezamos a olvidar el resentimiento que quizás tenemos? Aleluya. Si quieres practicar la unidad y estás pasando por eso, por algo herido, y está aquí, hermano, pide perdón, reconcíliate. Señor, te invitamos, Señor, ven, Señor, y quita todo lo que me esté estorbando, Señor. Rica mamá y te pido, Padre, por la unidad del departamento, Señor. Te pido, Padre, que nos unas en un mismo espíritu, en un mismo Señor. Quita todo resentimiento, Señor. Quita todo lo que estorbe, Señor. Danos gracias de unos para con otros, Señor. Danos gracias, Señor, de unos para con otros, Padre. Ricamente. ¿Por qué no le pides este gozo para servirte? Este gozo que no has perdido, ¿por qué no empiezas a pedirle, Señor, este gozo por servirte? Dame ese gozo, Señor. Ese gozo que tenía cuando te conocí, Padre. Era el último que me iba, Señor, el primero que llegaba, Señor. Ese gozo por estar en tu casa, ese gozo por servir en cualquier, Señor, área en la iglesia, Señor, dame ese gozo. Aleluya. Vuélvenos el gozo de tu salvación, Señor. Vuélvenos el gozo de tu salvación, Padre. Que no le pagamos este valor para testificar a otros de él. Esta perseverancia, esta paciencia, esta paciencia para que cuando venga la dificultad esperemos tener. Esta paciencia para los hermanos, para con las almas. Aleluya. Hay muchos impacientes. Dile al Señor que nos pide paciencia. Pide paciencia porque la respuesta viene. Pero es la paciencia. Para hablarle a las almas, para soportar a uno con el que se batalle más, Señor, danos paciencia. Aleluya. 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 Sigue adorando al Señor, hermano. Sigue adorando al Señor. ¿Por qué no le dices, aquí está mi vida, Señor? Dile, Señor, aquí está mi vida.
Nina, papá, y Siri. Dile, aquí está mi vida, Señor, entrégame. Dile, Señor, aquí está mi vida. Quiero ser tu voluntad, Señor, y no la mía. Nina, papá, y Siri, come.